Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video de Angels Crochet. Yo soy María Los Ángeles y el día de hoy le vamos a colocar cabello en dos coletas a esta bella muñequita. Para eso yo estoy ocupando un tarjetero. El mío es de un tamaño A4 y voy a empezar a dar vueltas alrededor de él. De esta manera. Así. Una vez que tengamos aproximadamente unas 50 vueltas, que se debería de ver algo así, pero lo que sí deben de tener en cuenta es terminar en el lado donde empezaron. Aquí está el inicio de mi hilo, entonces vamos a cortar en el lado donde iniciamos. Ahí. De manera que nos debería de quedar hebras de 50 centímetros. En mi caso, como estoy usando un tamaño A4, me queda un total de 56. Ahora, una vez que tenemos esos mechones, vamos a empezar a colocarlo en una canastilla. Yo, para no estar maltratando la muñeca, uso una bolita de Ternopor que me va a ayudar a colocar lo que sería el cabello, y cada vez que ingrese y jale el crochet que no salga relleno. Entonces, para empezar, vamos a colocar cabello en todo alrededor. Esto nos sirve para que no haya un exceso de cabello y no se vea demasiado esponjoso o parezca una leona, ¿no? Entonces, miren, este va a servir mi guía para saber que es a la mitad de la cabeza, a esta altura. Y vamos a empezar a colocar el mechón en cada uno de nuestros puntos. ¿Ven? Ahí ingreso mi crochet, doblo mi hebra a la mitad, la jalamos de esta manera y, como si estuviéramos haciendo una cadena, pasamos los dos mechones. Ahí. Otra vez ingresamos nuestro crochet, agarramos la hebra, doblamos a la mitad, jalamos y damos una especie de lazada. Así. Otra vez ingreso, agarro mi hebra, la doblamos a la mitad, la jalamos con nuestro crochet, damos una especie de lazada o de cadena y jalamos. De tal manera que se debería ir viendo así. Ahora repetimos ese procedimiento en cada uno de los puntos y les muestro cómo quedó. Listo chicas, una vez ya hemos terminado de dar el contorno y colocar el cabello en cada uno de los puntos, se debería de ver de esta manera. Acá yo le he hecho un nudo para que no me interrumpa mucho el momento de colocar el cabello restante. Y ahora vamos a colocar lo que sería la raya del medio. Para eso yo me voy a guiar del hilo más largo que dejé al terminar lo que fue la parte de la canastilla para poder coserla. Y a partir de ahí vamos a trabajar en lo que sería la mitad de los puntos. Ok. Entonces, ahora vamos a agarrar uno de los mechones, lo doblamos a la mitad y vamos a ir colocando de esta manera. Ahí, ¿ven? Ahora ingresan, salen al punto siguiente, agarran un mechón o un cabello, lo doblan por la mitad y van a colocar de frente, de esta manera. Ahí, con la ayuda de su crochet, se van a ir guiando para que salgan de frente y les vaya derecho. De esta manera. Este va a ser mi tercer cabello.
y les debe de quedar de esta forma, ok. Ahora, para poder crear lo que es el cabello a la mitad, tienen la opción de hacer todo el lado derecho y luego trabajar el izquierdo, o pueden trabajar ambos juntos. ¿Qué quiere decir? Si acá ya habían colocado un cabello, van a colocar uno más en el mismo punto. Ok, entonces doblamos nuestro cabello, jalamos, hacemos una lazada y pasamos. Otra vez ingreso, salgo en el siguiente, en el mismo punto que salí para el segundo cabello, doblamos a la mitad, jalamos, lazada y pasamos. ¿Ven? Y de esta manera, como estamos trabajando 2 mechones por cada uno de los agujeros, se debe de partir de esta manera. Una vez más, miren, ingreso, salgo en el siguiente, agarramos uno de los cabellos, lo doblamos a la mitad, jalamos y lazado. Ok, y nos va a quedar de esta manera. Ahora van a seguir guiándose con su crochet de esta forma, así lo colocan, miren. De esta manera retroceden y se van a ir de frente. Siempre guiándose con el crochet para que les quede derecho. De esta manera. Lazada y pasamos. Ahora nos toca hacer el segundo cabello en el mismo punto para que se pueda hacer la división. De esta manera. Y ven cómo ya ahí queda partido lo que sería la mitad del cabello. Ahora vamos a repetir ese procedimiento hasta llegar al otro extremo. Es decir, vamos a como si estuviéramos partiendo el cabello a la mitad. Tal cual cuando nos hacemos un peinado nosotros de 2 colitas. Entonces miren, si de acá inicié, voy a ir haciendo en toda esta sección 2 puntos bajos en cada uno. Yo primero le coloco todo lo que es el borde y el centro para ver si requiere más cabello. Porque en este caso yo estoy usando una lana un poquito grueso, entonces no quiero que se vea muy recargado y un exceso de cabello, que se le vean las trenzas muy gruesas y no se vea muy estético. Entonces para eso es necesario que primero pongamos el alrededor, dividamos la mitad y si vemos que aún no cubre toda la canastilla, se le coloca una tercera capa. Listo chicos, aquí ya casi estoy terminando, continúo guiándome de mi crochet. También coloqué acá unos 2 mechones, separando 33 puntos para cada lado, ya que en este caso mi cabeza tenía un total de 66 puntos. Entonces ingresamos de esta manera, salimos por el siguiente, agarramos nuestro cabello y jalamos. Una vez más, doblamos el cabello a la mitad, continuamos,
Listo, así quedó nuestros mechones y aquí le voy a colocar uno adicional ya que se veía un poquito calato al iniciar lo que fue el punto, de esta manera, y mi segundo mechón en el mismo punto. Listo, ahí ya tendríamos bien marcada lo que sería la mitad. Miren, de esta manera voy a soltar lo que sería el cabello y vamos a abrirlo también a la mitad. Ahí. Voy a hacerle un nudo. Ya. Ahí le echo un pequeño nudo para que se pueda mantener fijo. Ahí está el mechón de mi inicio. Lo peinamos. Ok. Y ahí ya se vería de esta manera. Simplemente es cuestión de acomodar. Y si ustedes desean le pueden colocar acá silicona. Para que les quede fijo. Ahora yo voy a realizar una trenza para ver el grosor, si está bien o me gusta. Listo, así quedaría mi trenza. Voy a colocárselo a mi muñeca para ver cómo se ve. Ok. ¿Ven? Se ve de este grosor. Yo creo que ahí está bien. Si le coloco otra línea más, se va a ver demasiado cargado y ya no va a estar estético. Luego lo que van a hacer es coser punto por punto lo que sería la canastilla de la cabeza. Y se vería así nuestra muñeca. Bueno chicos, espero les haya gustado este video, pueda facilitarles mucho el trabajo a la hora que van a colocar cabello. El tiempo que me ha demorado en hacer este cabello ha sido de 2 horas, lo que es el colocado de los mechones, y aproximadamente unos 20 minutos la canastilla. Si te gusta este contenido, déjame un comentario para hacer más peinados para nuestros amigurumis y seguir con la sección de cabellos. Recuerda que con María Ángeles tejes como los ángeles. Chao chicos.